todos, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia de Expo Coaching. Para mí es un lujo estar aquí en este foro de coaching, de coaches. Esta es mi profesión desde hace más de 10 años y estoy súper orgulloso de ella. Siempre hablo que el coaching es la mejor profesión del siglo XXI. Yo diría más, creo que es la mejor profesión del mundo y de la historia de la vida, ¿vale? Y si alguien conoce una mejor, que me lo diga. Creo que estamos en el sitio adecuado para decir estas frases. O sea que, en principio, creo que no me mojo en exceso. Así que, de verdad, bienvenidos a aquellos que estéis entrando por ahí. Si queréis sentaros en el suelo o quedaros de pie, me parece genial. Vamos a haceros hueco a todos los que sea necesario, ¿vale? Bueno, voy a empezar con tres palabras que dice el señor Manuel Choput, que abren puertas en el corazón. Las palabras son gracias, lo siento y perdón. La primera, gracias por estar aquí, por venir, por hacer del coaching una profesión cada vez más importante y para seguir aprendiendo elementos y conocimiento de coaching. Muchísimas gracias de verdad por venir, para mí es un honor estar delante de vosotros. Segundo, lo siento, porque vamos a poner encima de la mesa una serie de cosas y de ideas que es posible que saquen de la zona de confort a más de uno. Así que si alguien se siente interpelado negativamente, pues pediros disculpas. Sí que es importante dejar bien claro y bien alto algunas de las cosas y de las técnicas que se van a ver aquí hoy y ahora en esta charla, creo que de 40 minutos, 45 más o menos. Y luego, por favor, que estéis muy atentos y que toméis buenas notas, porque creo que el coaching merece la pena, merece mucho la pena, y creo que hay una cosa que los coaches no estamos haciendo bien, personalmente, y es nuestra falta de profesionalización. Necesitamos profesionalizarlo mucho más de lo que lo estamos haciendo. Así que pediros por favor que estéis a tope y que prestéis mucha atención, toméis buenas notas para aplicar todo lo que vamos a hacer aquí. Pero sí me gustaría conoceros un poco, aunque sea así a mano alzada, preguntaros de aquí cuántos sois coaches. ¿Habéis estudiado coaching? Creo que una buena mayoría. ¿Cuántos de vosotros sois de aquí, de Madrid? Vale, ok. Alguien de fuera de Madrid seguramente, pero no de fuera de Madrid, fuera de España. Con Inés. Muy bien. Tenemos una audiencia internacional, está genial. Me parece que además estos chicos, tanto David como Bea, están haciendo un trabajo excepcional con estos congresos. Bueno, me voy a presentar, soy Enrique Jurado. Como os digo, desde hace más de 10 años dedicándome a esto del coaching. Trabajo en nuestra empresa es una escuela a su vez que forma coaches profesionales desde hace 9 años y bueno, estamos aquí localizados en Madrid. Llevamos más de 1000 coaches certificados en el mercado, con lo cual dentro del mundo del coaching ya se nos conoce. Somos Darte Coaching y Formación Artesanal. Me han dicho que no puedo hacer publicidad, con lo cual eso va a ser lo único que diga de nuestra escuela. Y veo que hay algunas caras conocidas, algunos de vosotros os habéis formado conmigo y muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y bueno, es para mí, ya os digo, un placer entender y ver que el coaching está... Hay gente que dice que el coaching está de moda. Creo que es verdad, que el coaching está de moda. Lo que pasa es que las modas normalmente suelen durar aproximadamente 5 años. Bueno, pues el coaching, quiero recordar que si contamos el nacimiento de la ICF, de la International Coach Federation, como el nacimiento de coaching profesional, pues ya llevamos más de 20 años, con lo cual creo que no es una moda. Está de moda, pero no es una moda. Así que, bueno, pues todo mi equipo, hay parte de mi equipo que está por aquí también, y tenemos ahí un stand ahí fuera, así que si queréis vernos después, encantadísimos. Y eso va a ser ya hablar de mi libro, así que voy a con la conferencia directamente. Del revés. Del revés es el nombre de una película, lo sabéis, ¿no? Vale. Pues me viene muy al pelo esta charla, esta conferencia, porque voy a hablar de precisamente
darnos la vuelta, es decir, inside out, del revés, significa como sacar, mirar hacia adentro y ver qué pasa ahí dentro. Hacer visible lo aparentemente invisible. Porque en coaching, como bien sabéis, lo que buscamos es eso, es hacer posible lo imposible, hacer visible lo invisible y poder leer, pero no solamente leer, sino también transformar tanto los pensamientos como las emociones, los sentimientos y finalmente los comportamientos. Si no hay cambio, no hay coaching, no hay nada. Y es fundamental entender que el coaching es cambio. A mí me genera bastante tristeza el observar cómo muchísimas sesiones, muchísimos procesos de coaching no terminan en cambios reales, profundos y duraderos y simplemente se quedan en un mundo de exploración. Y eso no es, chicos, porque si no nos estamos cargando esta magnífica profesión. Y es una profesión que además es muy necesaria. Hablando con Vicky Brock hace unos meses, Vicky Brock, como sabéis, es la persona que ha hecho la guía de la historia del coaching, me comentaba eso, que el coaching era una profesión que había surgido de una forma espontánea por necesidad de la sociedad, del ser humano. El ser humano había dejado de tener de esos puntos de referencia, de apoyo, que eran antes la familia, la tribu, que era la que de alguna forma nos daba ese punto de referencia emocional y personal y de propósito. Lo habíamos dejado de tener y de alguna forma ni la religión ni la psicología había de alguna forma sostenido este tipo de necesidad. Y el coaching pues sí que lo estaba haciendo. Y desde ahí, desde prestar ese oído, ese apoyo, esas ganas de ayudar a otros, de orientación, el coaching había sacado todas sus bondades y se había desarrollado desde ahí. Y el coaching tiene muy buena salud si entre todos nos profesionalizamos. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que todavía ahí fuera la gente no sabe muy bien lo que es el coaching. Si la gente que estamos aquí, la gente que nos formamos en coaching, salimos de esa zona de confort, nos aplicamos lo que vendemos, ¿vale? Y lo que decimos de transformación y de enfrentarnos a los miedos, vamos a poder hacer que ahí fuera la gente conozca cada vez más el coaching de calidad, el coaching profesional, que nos ayude a llegar a todo el mundo. Entonces, la charla que voy a daros hoy es básicamente una charla que va en línea con poner en valor y traer a la tierra todo lo que, de alguna forma, desde el punto de vista filosófico y de ideas, hablamos sobre el coaching, pero que muchas veces no se traduce en cambio real. La conversación va a centrarse en dos cosas fundamentales. Por un lado, inteligencia emocional y por otro lado, programación neurolingüística. ¿Vale? Sé que hay gente que no conoce muy bien estos términos o de alguna forma han leído cosas al respecto que a lo mejor no les llena. Vamos a verlos tranquilamente, vamos a entender qué significan estos términos para poder trabajarlos bien. ¿Por qué? Porque tanto la inteligencia emocional como la PNL son primas hermanas del coaching. Y de alguna forma nos ayudan a catalizar todo el trabajo que hacemos en coaching cuando ponemos una especie de mantel a la hora de generar el cambio en las personas. En ese mantel hay que poner comida. Y esa comida es la inteligencia emocional y la programación neurolingüística, porque va a ayudar a que las personas generen cambios sencillos, fáciles, y que consigan sus propósitos y sus objetivos, que de eso se trata al final. Bueno, me voy a mover un poquito por aquí porque no tengo mando a distancia, así que vamos a ver lo siguiente. No sé si leéis bien hasta el fondo, si no yo os lo leo por vosotros, no os preocupéis, pero al final de esta charla vais a ser capaces de, por un lado, leer las señales del subconsciente. ¡Wow! Leer las señales del subconsciente, especialmente en el rostro. Vamos a hablar de microexpresiones y de macroexpresiones también. Pero el subconsciente nos da toda la información que necesitamos para generar un cambio en nuestro coaching, en la persona con la que trabajamos. No solamente leer esas señales, sino también descubrir esas emociones en el rostro. A veces son muy claras y muy obvias cuando son macro,
pero cuando son micro no tanto. Y lo miraremos y lo desarrollaremos también. Luego, saber identificar la credibilidad y el engaño. Es decir, no estamos hablando ahora de temas de mentira, sino engaño. Engaño porque las personas nos engañamos muchísimo. Cuando vivimos, cuando pensamos, cuando nos comportamos de una cierta manera, nos estamos engañando nosotros mismos en base a los patrones psicológicos y patrones de comportamiento que hacemos en el día a día. El descubrir y sobre todo identificar cada uno de estos engaños es fundamental como coaches para poder hacérselos visibles a nuestro coaching, ¿vale? Y en este caso no es meter mapa, no es inventarnos cosas, sino observar algo y ponerlo encima de la mesa para poder de alguna forma enfrentar y confrontar a nuestros coaches. Y por último, cómo transformar esos comportamientos y patrones limitantes. Es decir, no nos vamos a quedar únicamente en la lectura, en la observación, observación y observación, que sabéis que son competencias fundamentales en un coach, sino cómo hago una vez que observo algo que es relevante y que puede generar cambios en las personas. Bueno, quiero presentaros ahora a uno de nuestros mentores, que es Paul Ekman. Paul Ekman, aquí le tenéis en una fotografía ya con 83 años, muy reciente. Paul Ekman, como sabéis, es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX y una de las personas más influyentes según la revista Time, ¿vale? del siglo XXI. Ha escrito más de 15 libros sobre todo sobre el mundo de la inteligencia emocional. Gran amigo de Daniel Goleman, que a lo mejor el nombre os suena más, y desarrolla últimamente un trabajo fundamental con el Dalai Lama para utilizar la inteligencia emocional y llevarla a temas y términos de compasión del ser humano. Ha desarrollado una serie de libros al respecto y vídeos también que tenéis disponibles en internet por si le queréis echar un vistazo. Tiene también una página web que se llama Atlas of Emotions, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que si alguien quiere echarle un vistazo. Es la página web más importante. Gracias. La página web más importante de inteligencia emocional se llama Atlas of Emotions.org. Tiene una parte en español, así que si queréis echarle un vistazo, es, ya os digo, la página más completa de inteligencia emocional en el mundo. Y está desarrollada especialmente por su hija, Eve Ekman, y el Dalai Lama. Es un proyecto que está... la inversión y el patrocinio de ese proyecto es del Dalai Lama. ¿Okay? Bueno, pues este señor, Paul Ekman, nacido hace 83 años, resulta que es conocido desde los años 60 por haberse ido a ver a una tribu en Papúa Nueva Guinea y en otros sitios del mundo, para realmente observar qué emociones son las emociones universales. En principio fue ahí a esas tribus para ver que realmente las emociones, como se decía en su día, según Margaret Mead y Gregory Bateson, hablaban que las emociones eran culturales. Es decir, que la expresión de la alegría era distinta si lo hacías en España, o si te ibas a Filipinas, o evidentemente en otros lugares y en otras culturas. Pues él se fue para investigar eso y resulta que se dio cuenta que no, que era todo lo contrario, es decir, que las emociones eran totalmente universales. Es decir, que en todos los sitios del mundo, por el hecho de ser humanos, ya seamos ciegos, tengamos visión, seamos europeos, seamos africanos, seamos americanos, de cualquier lugar del mundo, tenemos 7 emociones universales. ¿Y qué quiere decir 7 emociones universales? Que la expresión de esas emociones es exactamente igual, ¿vale? Entonces, desde ahí, y empezando a trabajar con esas emociones, se dio cuenta la capacidad que tenía el ser humano para, no utilizando el lenguaje verbal, sino utilizando el lenguaje no verbal, la cantidad de información que se podría traducir a partir de esas emociones. Trabajando con ellas, llegó un momento en que se convirtió en una verdadera eminencia, siendo consultor científico de dos de los programas más populares en el mundo,
Por un lado, consultor científico de todo lo que es el guión de la película Inside Out, del revés, el nombre de esta conferencia, y evidentemente trabajando con Pixar continuamente, y además de esta otra serie que probablemente conocéis algunos de vosotros, que se llama Miénteme, Lie to Me, que está basada en su vida, ¿vale? Él, desarrollando toda esta información sobre emociones, se dio cuenta que podía ser absolutamente útil, no solamente para la inteligencia emocional de las personas, sino también para poder observar a través simplemente de el rostro y a través del cuerpo y a través de otra serie de elementos, 5 canales que luego os explicaré, ser conscientes de cuando una persona estaba siendo creíble y cuando una persona nos estaba diciendo una mentira, ¿vale? Entonces, desde ahí, el señor Paul Ekman nos dio un modelo para poder utilizarlo en todas las distintas disciplinas donde necesitamos observar y ver cuando una persona nos está diciendo la verdad o cuando está mintiendo o mintiéndose, ¿vale? Por otro lado. Así que esta es su labor, sobre todo, y por lo que es realmente conocido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo os voy a poner ahora una serie de imágenes, ¿vale? Donde me gustaría que intentaseis ver, en la medida de lo posible, captar, no sé si vemos bien esto, podemos a lo mejor apagar las luces cuando empiece el vídeo, ¿vale? Wilson, ¿te encargas tú o...? Ah, es por allí, vale. Si se puede encargar. Cuando pongamos el vídeo, ¿vale? Os vamos a poner imágenes de personas, concretamente, ¿vale? Esto son imágenes que desarrolla el grupo Paul Ekman para observar las microexpresiones, ¿vale? De las 7 expresiones universales, tenéis que ver o intentar observar cuál de ellas es, ¿vale? Yo ahora mismo no os voy a dar ningún listado, simplemente quiero que observéis lo rápidas que son las microexpresiones. Duran apenas 25 milisegundos, es decir, si pestañeáis os lo vais a perder. Con lo cual, quiero que estéis muy atentos, vais a ver la imagen de la persona y va a aparecer la microexpresión. Entonces quiero que anotáis, aquellos que tengáis para anotar, del 1 al 14, ¿vale? ¿Cuáles son las distintas microexpresiones que están apareciendo ahí, ¿vale? Puede ser la expresión de enfado, la expresión de tristeza, la expresión de alegría, la expresión de sorpresa, asco, desdén, etc. ¿Vale? Así que simplemente estar muy atentos, vamos a ver las primeras 14. Esta ha sido la primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Quinta. La sexta. La séptima. La octava. Novena. Décima. 11. 12.
13. Bueno, no os frustréis, ¿eh? O sea que hay mucha frustración, porque idealmente, después de esto que acabamos de ver, os voy a dar unas pautas ahora, a continuación, y vamos a volverlas a ver, para que veáis que el simple hecho de poner el foco y observar, con un poquito de mirada de observador, podemos conseguir averiguar, y no solamente averiguar, sino darnos cuenta de estas microexpresiones. Simplemente por preguntar, ¿cuántos de vosotros habréis alcanzado a ver y a observar y a identificar, digámoslo así, el 90% de ellas? ¿Alguien? Bueno, alguno hay aquí, que sé que alguno habéis hecho en nuestro curso de microexpresiones. Genial. Sí se puede además de una forma sencilla. Lo que pasa es que de nuevo hay que entrenar el ojo, ¿vale? Simplemente, no tiene mayor misterio. Y vais a ver que vosotros mismos vais a ser capaces de observarlo y identificar esas emociones. Para hacerlo necesitamos entender y ver qué son las emociones, ¿vale? ¿Cuál es la esencia de las emociones? Y según Ekman, como sabéis, también es fundamental trabajar con todo lo que tengamos a nivel científico de las personas con las que nos rodeamos. Según Ekman, el gran científico investigador a nivel psicológico, habla de la emoción como un proceso, ¿vale? Cuando desarrollamos una emoción es un proceso, un tipo particular de valoración automática. Cuando hablamos de valoración automática es que nosotros continuamente estamos valorando el mundo como si fuese un radar, ¿vale? De lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos tener ese radar. Si de repente abriesen la puerta por ahí y alguien gritase, probablemente nuestro radar iría directamente hacia ahí, hacia esa puerta. Influida por nuestro pasado personal, es fundamental la parte idiosincrática a nivel personal, pero no solamente a nivel personal, sino también evolutivo. Es decir, hay una parte que no es nuestro a nivel individual, sino que también es de la parte del desarrollo del ser humano, ¿vale? De la evolución por el cual estamos aquí, en el que sentimos que algo importante para nuestro bienestar está ocurriendo. Si no hay algo importante para nuestro bienestar, tanto para bien como para mal, la emoción no se desarrolla, ¿vale? Tenemos que tener claro esto. Esto es un proceso natural. Lo tenemos todos los seres humanos, ¿eh? Y que puede pasar algo con nuestro bienestar. Con lo que un conjunto de cambios fisiológicos y de comportamientos, es decir, una vez que observamos algo que puede ser tanto bueno como malo para mi bienestar, se generan unos cambios fisiológicos, químicos y biológicos dentro de mi cuerpo que me generan desarrollar un comportamiento sí o sí. ¿Okay? Comportamientos emocionales una serie de comportamientos emocionales comienza a encargarse de la situación. Es decir, todos estos cambios hacen que pueda no solamente evaluar, sino actuar al respecto, ¿vale? Esto es lo que es el concepto de emoción. La emoción requiere de una acción, de un movimiento. Si yo no me muevo, como nos pasa muchas veces con emociones, esas emociones se van a convertir en un estado emocional o en un rasgo del comportamiento personal. ¿Cuáles son esas 7 emociones universales que son las que vamos a ver aquí y ahora? Por un lado, la tristeza. ¿Vale? La tristeza nos sirve concretamente para hay algo que nos ha hecho mal, nos ha hecho daño y necesitamos nuestro espacio. Con lo cual nos ponemos tristes, bien para tener ese espacio, retirarnos, o bien para buscar los mimos o el apoyo de otra persona. ¿Vale? Esa es la función de la tristeza. El enfado está ahí porque hay algo que viene hacia mí y me va a hacer daño. No, perdón, me estoy equivocando con el miedo. El enfado es cuando yo quiero conseguir algo y un obstáculo se pone en mi camino. Necesito quitarlo de en medio. Por lo tanto, es una emoción que genera mucha energía. La sorpresa es una emoción que normalmente está hilada con otra segunda emoción, ¿vale? Pero es algo que viene que no es esperado, que me sorprende, ¿vale? Utilizando la misma palabra. La felicidad o la alegría es una emoción que me permite decir a la gente alrededor que todo está bien, puedes confiar en mí, ¿vale? Todo está bien y puedes confiar en mí, me gusta esto.
Eso es lo que está diciendo la felicidad o la alegría. El miedo es algo que viene hacia mí, me puede hacer daño físico o psicológico, ¿vale? Desde ahí también lo demuestro. El desprecio o el desdén es ese punto donde hay una sensación de superioridad moral hacia otras personas o hacia una acción de otra persona. Y finalmente la repugnancia es el asco, es la sensación de cuidado, no me quiero acercar, me quiero alejar, ¿vale? La diferencia entre asco y desprecio, en este caso el desprecio, a lo mejor no te quieres alejar, pero demuestras esa superioridad moral, pero te quedas. En el caso del asco, sales, te vas, ¿vale? No quieres estar ahí. ¿Ok? ¿Sí? Por ahí tenéis una pregunta. Habla alto para que te escuchen todos y así no te tengo que tirar el micro, que no hay más. La función del desdén es demostrar es una cuestión de superioridad moral hacia otro, es demostrarle al otro y al resto del mundo y a ti mismo, según tus valores, que te sientes, es como una, en este caso, es una emoción que genera, es una emoción que genera bienestar, a diferencia de otros. Realmente las únicas que generan bienestar es la felicidad y el desdén, pero el desdén genera bienestar a corto plazo, ¿vale? Y lo que hace es eso, es mostrar que tú eres superior, que te muestras superior, que te sientes superior. Es muy poco políticamente correcta, también es verdad, pero es una emoción que también la descubrió además Paul Ekman. Primero descubrió las 6 primeras y esta fue la última que descubrió, y la descubrió en los chimpancés, ¿vale? Porque estaban demostrando eso, a nivel social les servía para sentirse superiores a otros elementos de su propia tribu, ¿no? De su propia manada, en este caso. Vale, características de las emociones, vamos a verlas muy rápidamente, ¿vale? Y todo esto nos va a servir para cómo leer estas emociones en el rostro de nuestro coachee o de la persona con la que estemos. Las emociones ocurren en respuesta a alguna clase de estímulo, ¿vale? Y de nuevo, el estímulo puede ser real y el tema es que a veces las emociones están en respuesta a un recuerdo y puede ser absolutamente imaginado. Y ahí es donde entramos también con algunos problemas. Además, las emociones son rápidas. Duran apenas 90 segundos. El resto, lo que estamos haciendo es volver a revivir de nuevo la emoción. Y la revivimos, y la revivimos, y la revivimos continuamente. Y eso, en lugar de ser una emoción, ya se convierte en un estado emocional. Y el estado emocional, en lugar de durar 90 segundos, que es el tiempo que es para que yo me dé cuenta de esa emoción y generar un movimiento y un cambio, en este caso se convierte en un estado emocional, y ese estado emocional, que ya no es tan adaptativamente hablando interesante y útil, me lleva a tener un rasgo emocional, y ese rasgo emocional, una característica personal, se puede convertir incluso en una enfermedad. Es decir, de la tristeza puede derivar, si lo llevamos hasta el final, en depresión. La ira o el enfado me puede llevar a una agresividad, el miedo me puede llevar a una ansiedad profunda. Es decir, vamos a ver, las emociones son muy útiles, pero hay que tener cuidado de cómo las gestionamos, y para eso está evidentemente la inteligencia emocional. Aparte de ser rápidas, están muy coordinadas y organizadas, es decir, no tenemos que hacer nada y la emoción desarrolla unos cambios a nivel mental, nos trae una serie de filtros para que aparezcan imágenes, para que aparezcan sonidos, para que aparezca todo eso, para que mantengamos la emoción. Hay una cosa que se llama el periodo refractario en la emoción, que no te permite que entren imágenes positivas. Me explico. Cuando estoy enfadado hay 90 segundos que, aunque yo esté intentando respirar y cambiar eso, hay una parte de mí biológica que impide que yo me relaje, ¿vale? Que impide que yo me relaje. Durante 90 segundos, por eso nos decían, cuenta hasta 10, ¿vale? Porque hay que esperar esos 90 segundos antes de poder cambiar o gestionar esa emoción, ¿ok? Así que necesito que esos 90 segundos pasen, pero eso sí, una vez que pasan esos 90 segundos, no necesito permanecer en esa emoción, que es cuando tenemos problemas. Tienen señales fiables, muy claras, que son las expresiones. Vamos a verlas ahora, las expresiones macro, que nos van a permitir entender cómo las personas, todas las personas que estamos aquí, expresamos esas emociones. ¿Y todos de la misma forma? Sí, todos de la misma forma. Porque son universales y porque son las que se han medido científicamente
para entender que estas señales además nos ayudan a sobrevivir y a generar vínculos entre las personas, vínculos de amor y de compasión. La función de las emociones, como os decía, motivar el comportamiento, generar cambios, ¿vale? Una emoción es un tesoro, tanto las buenas como las malas, sí, son tesoros. Solamente lo que hago con ellas es lo importante, ¿vale? ¿Qué hago con esas emociones? Tanto las buenas como las malas, repito. ¿El enfado es una emoción buena? Sí, es buena, porque te está dando una información importantísima. Son esenciales para establecer relaciones, de nuevo, ¿ok? Si estoy enfadado por algo, ¿vale? Ese enfado es porque hay algo que yo quiero conseguir y que hay alguien que se está metiendo en medio. Si yo no resuelvo eso y me lo callo, malo. Estoy tragándome la emoción. Y lo que haré será implosionar. Y hay otras personas lo que hacen es tragársela en el momento y luego explotan hacia afuera, ¿vale? Entonces no estamos siendo, en ese sentido, no estamos siendo inteligentes desde el punto de vista emocional. Y finalmente pueden salvar o enriquecer nuestra vida, hasta tal punto, sí. El ser humano es un ser emocional y puede utilizar muy bien estas emociones, pero también puede ser esclavo de esas emociones si no lo hacemos bien. Bueno, vamos a centrarnos en la parte práctica, ¿vale? Hay una parte teórica que es fundamental que la sepáis, pero también la parte práctica. Una pregunta por aquí, muy rápidamente. Muchas veces la persona está consciente o está inconsciente de lo que está viviendo, o sea, esas emociones que llegan, que la alteró o que la puso. Esas emociones, normalmente la persona cuando se dispara el estímulo, concretamente, yo no soy consciente que se ha disparado. Sí que soy consciente en el momento en el que se producen todos los cambios en mi cuerpo, ¿vale? Y es en ese momento donde yo puedo acortar, o por lo menos ser consciente e intentar buscar estrategias o herramientas para acortar ese momento. En lugar de estar continuamente subidón, en lugar de dejar poco a poco bajar, vuelvo a generar otro subidón, y otro subidón, y otro subidón, puedo empezar a ser emocionalmente inteligente cuando soy consciente de qué emoción es, si es enfado, por ejemplo, qué me está impidiendo, cuál es el obstáculo